Ok, ahora empecemos entonces. Ya. Bueno, el primer tema es con respecto al dengue. Ya, ¿qué podemos hablar del dengue ahora? Bueno, como el dengue, el virus del dengue, ya, no se olviden que como todo virus, va a contener una estructura donde va a tener una envoltura, dentro de ellos va a tener una nucleocápside, y dentro de ellos va a tener su ARN genómico, ¿no? Lo que le va a envolver a cada uno del virus del dengue son estructuras que nosotros lo vamos a llamar como NS. A excepción del NS1. El NS1 es una proteína que me ayuda en el proceso de la replicación. Mientras que, por ejemplo, la estructura, la proteína C, el PRM, el E, van a formar parte de la zona estructural. Y el NS1 también va a formar. Entonces, el NS1 vendría a ser el antígeno de detección en el proceso de enfermedad aguda o, digamos así, en la etapa aguda del diagnóstico del dengue, ¿ya? Luego, las otras etapas no estructurales vendrían a ser en la formación de enzimas, ¿no? Que lo que van a hacer es estar dentro de la zona del nucleocápside y cuando ingresa el virus, aprovechan para utilizar la parte metabólica del huésped, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, cuando ingresa, no se olviden, cuando ingresa a nivel de las células endoteliales a través de un proceso de endocitosis, es reconocido a través de su estructura, que es la parte de la proteína M, ¿no? Esa proteína M lo va a reconocer, va a tener un correceptor, ese correceptor lo que va a producir es introducirlo dentro de la célula a través de un proceso de endocitosis, y lo que va a quedar, se va a liberar es el contenido genético, ¿no? Junto con las proteínas. Estas enzimas que contienen parte de la zona del virus del dengue, lo que van a hacer es tratar de replicar, ¿no? No se olviden que todo virus lo que va a hacer es tratar de replicarse siempre en el citoplasma, ¿no? Al final, ¿qué cosa van a formar? Cadenas de proteínas que lo que van a hacer es nuevamente estructurarse y nuevamente ser liberadas a través de un proceso de exocitosis, ¿no? Entonces, todo este proceso se va a estar cargado a través del proceso de replicación del virus, ¿ya? Entonces, es importantísimo que ustedes deben saber que desde el proceso del reconocimiento del virus del dengue a través de la proteína E, perdón, a través del correceptor, y se introduce a través del virus del PRM, que lo que van a hacer es, de cierta manera, pegarse a la zona de la vesícula y así ser liberada eh, a través de la envoltura, liberada al citoplasma, ¿no? Y esta envoltura, que vendría a ser netamente la nucleocápside, replicarse, ¿ya? A través y formando las proteínas, el NS1, NS3, NS4, que van a ser importantes dentro del proceso de replicación, para que nuevamente se forme la nucleocápside y nuevamente se ensamblen sus proteínas que ya anteriormente ya lo había perdido, y así sean liberados a través del aparato de Golgi y a través de las vesículas, llevar nuevamente y madurar cuando lleguen a la parte externa de la célula, ¿no? No se olviden que aquí se van a formar algunas espículas. Estos van a ser viriones, ¿no? Este virión, que vendría a ser un virus inmaduro, cuando llega a la parte de la pared celular, se van a liberar y van a formar ya propiamente su pared, formada a través de la proteína E y el PRM, ¿no? Entonces, en este proceso de activación de replicación, el que me va a importar es la estructura NS1, ¿no? Esa es la que se va a detectar en el proceso de la replicación. Por eso que cuando se piden en los exámenes, cuando se pide para diagnosticar el virus del dengue, se pide justamente en la fase aguda el NS1, ¿no? Acuérdense de eso. ¿Y en qué consiste la enfermedad del dengue, no? Bueno, el dengue tiene varias fases, como ustedes lo ven acá, ¿no?
Tiene varias fases. Una fase febril, en la cual el paciente puede llegar hasta 40 grados, ¿no? Centígrados. Pero es una fiebre persistente, ¿no? Que tiene un pico que puede ser en los primeros días y luego empieza a bajar, ¿no? Cuando empieza a bajar, aquí es donde viene otro problema. Cuando empieza a bajar, se produce toda una formación de elevación de citoquinas que lo que van a producir es una permeabilidad a nivel capilar. Esa permeabilidad a nivel capilar permite de que el líquido extracelular pase a zonas donde normalmente el líquido se conserva de forma, no, digamos así, en forma de reposo normales, ¿no? ¿En qué lugares? Por ejemplo, a nivel de líquido, a nivel peritoneal, ¿no? Se puede extravasar, permite la extravasación a la zona peritoneal. Otro también a nivel pleural, se puede ir hacia la zona pleural. Entonces, y obviamente, ¿no? Si hablamos de serosas de membranas, no solamente tenemos ahí, ¿no? Tenemos en el hígado. El hígado también tiene una cápsula de Gleason, eso puede hacer distenderse y generar como un tipo de patomegalia, ¿no? A nivel también de pericardio, ¿no? El pericardio también tiene, eso también se puede acumular de líquido. Prácticamente se va a producir como si fuera una policerositis, ¿no? Y esto se debe por todo el proceso en la cual se produce una cascada inflamatoria que lo que va a hacer es no solamente bajar las plaquetas, ¿no? Porque no se olviden que hay un anticuerpo que se forma para detener todas las estructuras de la zona de las que he mencionado dentro del proceso de replicación, pero lamentablemente esas estructuras van a ser casi iguales a las estructuras que presentan, por ejemplo, las plaquetas. Es por eso que esos anticuerpos atacan directamente a este tipo de células y lo que hacen es destrucción. Por eso que estos pacientes empiezan a tener trombocitopenias, ¿no? Pero en este caso ya nosotros vamos a ver que aparte del proceso de la viremia tiene un cuadro que dura aproximadamente entre 1, máximo 4 días y empieza a caer. Cuando empieza a caer es donde ya nosotros hablamos de un proceso eh, de ver si algún órgano se ha dañado, ¿no? Acá esta parte es donde más nos importa. En la parte febril nosotros podemos controlarlo, ¿no? Hidratar o porque el paciente puede tener dolor articulares, ¿no? Lo característico, ¿no? Que tienen los pacientes cuando hacen fiebre, ¿no? Así con ese dolor tipo hueso que le llaman, ¿no? El chancahueso que le llaman, son dolores articulares intensos, ¿no? O tiene dolor retroocular, tiene cefalea, malestar general y la fiebre, ¿no? Estas son las al inicio que va a presentar, ¿no? Puede tener un exantema, sí, se puede presentar un exantema en el proceso pero es un exantema leve. Y cuando pasa todo ese cuadro de la fiebre, entonces acá es donde aparece ya, donde nosotros tenemos que vigilar, ¿no? Los signos de alarma. Justamente, ¿por qué? Porque puede haber un proceso de permeabilidad a nivel capilar. Entonces, acá es donde viene el problema. Esto más o menos debe durar entre 1 a 4 días aproximadamente, ¿no? Un aproximado. Luego ya viene la fase de convalecencia donde se reabsorben nuevamente los líquidos y bueno, dependiendo del grado en la cual se ha manifestado el daño capilar, se va a reabsorber y ya pasamos nuevamente a una fase en la cual se llama la fase de convalecencia, donde las plaquetas nuevamente empiezan a crecer, ¿no? Pero acá, por ejemplo, ya hablamos ya de la presencia de los anticuerpos, ¿no? Ya no hablamos de una viremia, que acá donde se puede presentar el antígeno NS1, sino ya hablamos de la presencia del anticuerpo. Como ustedes ven, el IgM es donde se eleva mayormente justo en esa fase en la cual nosotros le llamamos la fase crítica. En esa fase crítica, es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y vigilar los signos vitales, ¿ya? Aparte de las plaquetas, obviamente, ¿no? Se menciona utilizar plaquetas, pero en realidad las plaquetas solamente van a servir
siempre y cuando tu paciente tiene hemorragias. Si por ahí tiene sangrado nasal, si por ahí ha hecho deposiciones con sangre, si por ahí un poco expectoró, o tuvo un poco en las encías, gingivorragia. En esa parte tenemos que vigilarlo, hidratarlo. No está indicado la transfusión sanguínea, o perdón, la transfusión de plaquetas. Aunque a pesar en la guía, lo malo que la guía clínica es prácticamente es la guía del año 2011, si no me equivoco. ¿No? Esta es la gráfica, pues, ¿no? De esa época. Sin embargo, en la actualidad, ya eso de utilizar plaquetas, transfundirle plaquetas cuando empieza a bajar más de 50.000, 10.000, no está indicado. Ya solamente está indicado si es que el paciente empieza a tener hemorragias severas, pues, ¿no? Pues si tu paciente no tiene hemorragia, déjale tranquilo. Síguele controlando, porque lo que tú tienes que buscar es el equilibrio, que el paciente no llegue a un shock. Ese shock normalmente es un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque pierde líquido, pues se está extravasando. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando llega el shock, así tú le pongas todo el plasma posible, no va a salir. ¿Por qué? Porque la permeabilidad lo va a hacer que fugue nuevamente. Por eso que es importante mantener el equilibrio, una hemostasis constante para que no lleguemos al shock. ¿Ya? Entonces no nos olviden, las hemorragias, si tiene hemorragias, déjenlo que sangre tranquilo. Háganle compresas, si tiene, procuren hacerle hemostasia. Pero de ahí déjenle que solamente esté en reposo absoluto. La cosa es vigilarlo, controlarlo. La cosa no es darle transfusiones de sangre ni tampoco transfusiones de plaquetas. Eso no es lo importante. La cosa es que ustedes pasan, después de esos 4 o 3 días que el paciente ha estado en esa etapa fase crítica, pasarlo, la cosa es que pase todo lo posible y recién se vuelve a reabsorber. Eso solito se empieza a, digamos, a resolucionar todos los problemas, porque se empieza a ver una reabsorción de líquido. O sea, imagínense si han estado depletando, ¿no? Y le meten de un momento gran cantidad de volumen. Y ahora el paciente está en esta fase en donde ya pasó. Le van a encharcar, pues, ¿no? Le van a producir edema de pulmón, y el paciente va a tener un distrés respiratorio severo. Entonces, acá es importante manejarlo. No en la fase ya de convalecencia. Acá ya no es necesario ni transfundirlo, nada, si sus plaquetas estén menos de 50.000. Tranquilamente lo puedes mandar al paciente con plaquetas bajas. ¿Por qué? Porque ya el paciente ya salió de la fase crítica. Entonces esa parte es importante, por eso es este cuadro es importantísimo que se tienen que aprender, porque acá viene todo el proceso del manejo. ¿Ya? ¿Y cuáles son los serotipos, no? ¿Cuáles son los serotipos que normalmente nosotros, bueno, que tenemos? Bueno, en América Latina especialmente tenemos un tipo de genotipo que es el genotipo americano, que es el que nosotros tenemos, ¿ya? Pero también existen otros genotipos que están ubicados, por ejemplo, en América Central, que corresponde, por ejemplo, al DEM3, ¿ya? En el Perú, al que vamos a corresponderlo es este de acá, ¿no? Al DEM2. Si por ahí les preguntan, ¿no? ¿Qué tipo de serotipo ubicamos en el Perú? Es DEM2. Pero eso no quiere decir que no tenemos DEM3, DEM4, sí tenemos. Pero el que prolifera más, o el de mayor cantidad, digamos así, es el DEM2. Ahora, en el Perú, en realidad hemos tenido una pandemia, ¿no? Una epidemia, perdón, una epidemia de dengue en el año 2017, ¿no? Posterior al fenómeno del niño. Hemos tenido casi más de 20.000 casos, ¿no? Y había una alta mortalidad, casi el 10% de esos de 20.000 casos han fallecido, ¿no? O sea, es altísimo la mortalidad que hemos tenido en este tipo de pacientes. Y todos eran justamente porque llegaban a la fase crítica y no han sido adecuadamente manejados, ¿no? La gran mayoría morían en su casa o tenían algún factor de riesgo, ¿no? Que hacían de que estos pacientes conllevaran a una muerte o a un dengue grave, ¿no? Ahí también teníamos otro problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que nosotros debíamos tener en cuenta para
si es que este paciente puede llegar a tener un grado de severidad, un dengue grave, ¿no? Niños, ya especialmente mujeres, en este caso niñas, si son de raza caucásica, ¿no? Los caucásicos, normalmente los que vienen, normalmente los que vienen de otros lugares, ¿no? Los foráneos, ¿no? Ellos, por ejemplo, los que vienen a visitar zonas turísticas, ¿no? Normalmente los europeos que vienen, sí, pues, ¿no? Ellos pueden hacer dengue grave, pueden hacerlo. Acá también lo catalogan a los que son de procedencia asiática, ¿no? Los chinos, por ejemplo. Los extremos de la vida, ni qué decir, ¿no? Si es un adulto mayor, un mayor de 70, 65 años de edad, pucha, el riesgo también aumenta, ¿no? Ah, esto es interesante, ¿ya? Si está en o sea, hace un cuadro nuevo de infección, o sea, hace una reinfección por un dengue, ¿no? Pues este paciente ya tuvo dengue y este, nuevamente es infectado. Ahí sí, el segundo cuadro que le va a venir es muy severo. ¿Por qué? Porque las células ya están activas ya. O sea, todo el sistema inmunológico está activo, ¿no? Imagínense, está preparado, ¿no? O sea, al inicio nada más, cuando empezó a reconocerlo, pero ahora ya está activo, ¿no? Como está activo el sistema inmunológico, inmediatamente, ¡prah! Le puede dar una policerositis fulminante, le puede dar una falla hepática, una falla renal, le puede dar una miocarditis, le puede dar una encefalitis, la cual le va a llegar y lo va a dejar con una secuela o bien va a fallecer este paciente, ¿no? Y bueno, los parámetros que eso nosotros utilizamos para determinar si el paciente tiene signos de alarma, ¿no? Bueno, en resumen, ¿no? Hematocrito elevado, si hay elevación de transaminasas, si hay elevación de factores de rectante de coagulación, ya hablan de hipoalbuminemia, proteínas también disminuyen. No se olviden que también puede producir como un cuadro de síndrome nefrótico, ¿no? Los pacientes pueden perder hipoalbuminemia por el cuadro de la capilaridad, ¿no? También pueden perder albúmina, pueden perder proteínas también por ese efecto. Otros hallazgos, bueno, disminución de la presión, si hay presencia de sangrado, hepatomegalia, si hay ascitis, si hay fusión pleural o derrame pleural, si hay hemoconcentración, dolor de cabeza, eritema palmar, si esto va acompañado de linfadenopatías, si hay también puede producir una colecistitis alitiásica, eso es algo interesante. Aunque, no sé, aunque igual que el virus de la hepatitis A, ¿no? No se olviden que ambos son de la misma familia, ¿no? Solo que los anticuerpos que se forman para el hepatitis A, como su mismo nombre dice, son anticuerpos dirigidos solamente para el hígado, pero también pueden producir alteraciones a nivel de las vías biliares, ¿no? Igualito hace el dengue, pues, ¿no? Como pertenecen casi a la misma familia, ambos son de la misma familia del flavivirus, pueden producir ese mismo cuadro, ¿no? Y bueno, el serotipo del dengue 3, el DEM3, ya, ese es el que, si pensamos en un cuadro muy agudo o hiperagudo, que el paciente ya llega rápidamente con un cuadro fulminante o con un cuadro de dengue grave, normalmente sospechemos en el serotipo de dengue 3, ¿ya? O pacientes que vienen con alta carga viral, ¿no? En realidad no se determina con cuánto de carga viral puede estar, ¿no? Puede tener 40.000, 20.000, 200.000. No hay un valor exacto, ¿ya? Normalmente en esta guía menciona valores por ejemplo, más de 2.000, más de 3.000. Pero en realidad no existe un valor exacto para determinar si con esta carga viral este, ya tenemos un grado de severidad, ¿no? Bueno, si eres hipertenso, obviamente, pucha, ni qué decir la diabetes, ¿no? En el Perú, la diabetes sigue siendo un factor de riesgo para dengue grave, por si acaso. En el Perú especialmente, nos ha hecho un pequeño estudio donde se ha visto que los pacientes diabéticos tienen más riesgo, ¿no? Los pacientes también con malnutrición, ¿no? O los pacientes desnutridos también, ¿no? Entonces eso también es importante. ¿Y qué factores asociados? Este es distinto, ¿ah? ¿Qué factores están asociados con la mortalidad o la fatalidad del dengue, ¿no? Por casos de dengue. Acá las mujeres, ¿no? O sea, se ha visto que en las mujeres existe un riesgo de mortalidad,
Ni qué decir los pacientes caucásicos, los pacientes que vienen de Europa, así de zonas donde son zonas, digamos así, árticas, ¿no? Secundario, no se olviden, eso también es hartamente, es un indicador de mortalidad, el hecho de que te hayas reinfectado, ¿no? Bueno, ¿y qué más son indicadores, factores de riesgo? Pacientes que vienen con vómitos, distrés respiratorio, ¿no? Pacientes que pueden hacer edema, así, edema agudo de pulmón, pacientes que hacen shock, obviamente, ¿no? Pacientes que hacen hemoptisis. Acá hay que tener en cuenta de que de todas las hemorragias, la que me debe preocupar es la hemoptisis. ¿Por qué? Porque no se olviden que la hemoptisis, si solamente es una pequeña cantidad, si tiene más o menos 150 mililitros, pucha, el paciente puede morirse, ¿no? Muere, porque no se olviden que esa es la cantidad del volumen que hay a nivel de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, un paciente que tiene hemoptisis es un paciente con criterio de factor de riesgo de alta mortalidad y fatalidad, ¿ya? Disminución de, perdón, aumento de los leucocitos, aumento de las plaquetas, eso también es un factor de riesgo, aunque no lo piensen así, pero también es un factor de riesgo, ¿ya? Y elevaciones también, desequilibrios que va a manifestar. Estos míos van a ser casi parecidos, si ustedes se dan cuenta, casi parecido al COVID, ¿no? Casi la misma fisiopatología va a tener. Y si es verdad, pues va a producir una cascada inflamatoria que lo que va a hacer es alterar toda la zona de los órganos fundamentales que tenemos, ¿no? Y va a producir una cascada inflamatoria que lo que va a hacer al final es no dañar directamente al órgano, sino producir una permeabilidad a nivel capilar. Y esa permeabilidad es lo que va a originar todos los signos y síntomas que va a presentar este paciente. Aparte de la formación de anticuerpos, ¿no? Para algunas estructuras como son para las plaquetas, por ejemplo. Que eso sí, bueno, sí está descrito, ¿no? Y bueno, este es un cuadro que me parece interesante, que también lo saqué ahí de la misma guía del Ministerio de Salud, donde habla de dengue con signos y signos de alarma y dengue grave, ¿no? Cuando hablamos de dengue grave, cuando está chocado, cuando el paciente viene con un grado de distrés respiratorio, si hay un sangrado severo, especialmente que estamos diciendo cuando el paciente viene con cuadros de hemoptisis, ¿ya? Eso es lo que, si viene un paciente con hemoptisis por dengue, ojo, ese es un dengue grave, no hay que dejarlo pasar. Pero me está diciendo, no, pero doctor, usted me ha dicho si viene con sangrado, no, no es un signo de dengue grave. No, 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 no. Yo lo estoy mencionando cuando es de mucosas. El grado de mucosas es distinto. El otro es de árbol bronquial. Esa es otra cosa. ¿Ya? Este es cuando hablamos de intestinos, ¿no? Hablamos de otras zonas, pero no cuando hablamos de zona de árbol bronquial. O viene con trastorno sensorios, ¿no? Con glauco menos de 13, o afectación de otros órganos. No se olviden la miocarditis, ¿no? La miocarditis también es un signo de dengue grave, ¿no? Hay que estar monitorizando a ese paciente. Muy bien. Allá, y pregunta que puede venir en su examen, ¿en qué consiste la prueba del torniquete? A ver, ¿quién me dice? ¿Y para qué sirve la prueba del torniquete, no? Para dengue. ¿Quién me dice, chicos? ¿En qué consiste la prueba del torniquete? Sirve para diagnosticar, para determinar la severidad del dengue, sirve para decir que este paciente ya pasó. Doctor, ¿y por qué no me hablan del exantema si el dengue está considerado como un exantema febril? Esa también es otra interesante pregunta, ¿no? Lo característico que van a presentar los pacientes con dengue son un mar rojo con islas blancas, ¿no? Es un mar rojo con islas blancas, ¿no? Y eso se va a presentar en la fase de convalecencia. No lo van a presentar ni en la fase aguda
ni tampoco lo van a presentar en la fase crítica. ¿Ya? Eso lo van a presentar en la fase de convalecencia. O sea, un paciente que viene con exantema, ya normalmente es un paciente que ya pasó su cuadro ya, lo normal. Pero también pueden presentarse exantemas agudos, sí. Pero son casos muy raros, pero sí se podría presentar un paciente con dengue que hace exantema agudo. Pero normalmente no es la característica que les estoy mencionando, como mar rojo con islas blancas, no es así. ¿Ya? Normalmente es un exantema, es como un rash nomás que presenta el paciente. Ya, entonces averigüen en qué consiste la prueba del torniquete. Ya, si es una prueba para diagnosticar o es una prueba que me sirve a mí para determinar algún grado de severidad. ¿Y con qué otros diagnósticos diferenciales me podría dar la prueba del torniquete? Porque si ustedes se dan cuenta, esto se va a comportar también como tipo una vasculitis, ¿no? Una vasculitis se comporta así más o menos. Pero qué otros tipos también tenemos? ¿Qué otros tipos de diagnósticos diferenciales también me podría dar? Y eso también es importante. Entonces, el dengue, hablar de dengue es un montón, chicos. Solamente lo estoy tratando de resumir para hablarles de lo más importante. Hablar de dengue es hablar, por ejemplo, del mosquito, ¿no? ¿Cuál es el vector del dengue? La Aedes aegypti. Muy bien, el Aedes aegypti, ¿no? Pero también tenemos otro, ¿no? Otro que también transmite el dengue, ¿no? Que es menos frecuente, pero sí puede haber, ¿no? El problema está que ese agente que también pertenece al grupo de la Aedes, ese Aedes no está en áreas urbanas, ¿no? Como el Aedes aegypti, ¿no? El Aedes aegypti encontramos tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, ¿no? O en zonas silvestres o zonas de selva, ¿no? ¿Ya? Otro también que podríamos hablar del tratamiento. El tratamiento también existe un esquema de cómo hacer todo en una etapa en la cual podemos hacer el tratamiento. Bueno, eso ya les voy a dejar para que ustedes lean la parte de lo que es la guía clínica. En realidad, chicos, es la gran mayoría, si tu paciente viene con signos de alarma, es monitorizarlo. ¿Y qué vamos a monitorizar? Las funciones vitales, los signos vitales. Eso es lo que vamos a monitorizar, signos vitales. ¿Y lo que vamos a hacer? Hidratarlo, darle bolos, controlar la diuresis, controlar la presión arterial, pedirle su hematocrito continuamente. Plaquetas, solamente si es que veo signos de hemorragia. ¿Ya? Plaquetas solamente van a servir. Si veo signos de hemorragia, le pido sus plaquetas. Pero si no hay signos de hemorragia, lo dejo tranquilo. A mí lo que más me va a ayudar en el monitoreo es el hematocrito. ¿Ya? Eso tienen que darse, eso es importante. El hematocrito es el que me va a ayudar en el proceso de monitoreo. Ok, entonces seguimos. Ah, y también otro tema es hablar de las vacunas también, que es otro tema que también. Bueno, en el Perú no, en el Perú sí hay, pero no está todo dentro del esquema de vacunación del Ministerio de Salud. Eso es lo raro, ¿no? Hemos tenido casos muchos severos de dengue y no tenemos vacuna, ¿no? Bueno, aunque también las vacunas recién ya serán pues unos cuantos años que han salido, ¿no? Pero igual, ¿no? Deberían ya el Ministerio de Salud entrar, porque nosotros tenemos continuamente epidemias, ¿no? Epidemias de dengue. Ahora también hemos vuelto a tener un cuadro de epidemias, solo que ahí nomás en el boletín epidemiológico nada más lo publican cada semana, pero hemos tenido casos de dengue. Si ustedes entran al Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud cada semana manda un boletín, ¿no? Cada semana manda un boletín epidemiológico. Ahí manda todos los casos que aparecen en el Perú. Y dentro de ellos hablan del dengue. Y obviamente que tenemos zonas endémicas donde existe la mayor presencia de dengue, que son a nivel de la selva, ¿no? Acá, por ejemplo, acá hemos tenido casos de dengue. Acá tenemos nuestro brote, ¿no? Continuo acá en Junín, en la zona de Satipo, Pichanaki.
Ahí tenemos nuestros puntos de dengue, ¿ya? Entonces es importante que también ustedes tienen que saber, porque posiblemente si ustedes van a hacer su serum, lo más probable es que se van a ir a esas zonas, ¿no? En esas zonas donde son zonas rurales, ¿no? De ceja de selva. Entonces es importante que tienen que saber eso. Bueno, otra enfermedad es la malaria. Como ustedes ven acá, por ejemplo, la malaria en el Perú se ha reportado, mira, en los tres departamentos que tienen mayor prevalencia e incidencia de presencia de casos de malaria bueno, tenemos Loreto, ¿ya? Que es el distrito que está hacia la parte de nororiente del Perú. De ahí tenemos San Martín, que están casi aledaños, ambos son casi vecinos, Loreto y San Martín. Y el otro, Ayacucho. Pero también hay otros, por ejemplo, Junín. Junín también ha presentado sus casos de malaria, ¿no? Y es cierto, ha habido una alta incidencia de malaria, ¿ya? Pero obviamente los que se llevan a la cabeza es Loreto, también Piura, también ni qué decir. Piura también ha tenido sus casos de dengue, pero estos son más casos que han venido de otros lugares, ¿no? No se olviden que Piura en realidad tiene también sus casos de malaria, pero son más bien foráneos, ¿no? Son pacientes, son personas de piuranos que se han ido a la selva, se han ido a Amazonas, se han ido a Tarapoto, a San Martín y han regresado a su zona. Pero si hablamos netamente, Junín está también dentro del grupo donde tiene mayor cantidad de frecuencia y prevalencia, o en este caso prevalencia e incidencia de casos de malaria, ¿no? Muy bien. ¿Y en qué consiste la malaria? Bueno, la malaria es un parásito, ¿no? Ya. Es un parásito intracelular, ya, que lo que va a hacer es producir un cuadro de inflamación a nivel parenquimal, o sea, a nivel de la zona parenquimal, tanto en la zona extravascular como intravascular. Eso es lo que va a producir el dengue, ¿ya? Bueno, y su mecanismo, su ciclo, ya ustedes ya conocen, tiene un ciclo donde se da fuera del huésped, donde se va a producir dentro de lo que es el vector, donde acá lo que se va a formar son esporozoitos al final, ¿no? Estos esporozoitos pueden ingresar por vía linfática o pueden ingresar directamente por vía hemática. Y aquí es donde se van a formar los merozoitos. Estos merozoitos, lo que van a hacer es este, reproducirse dentro de las células, especialmente dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Dentro de los eritrocitos. Y dentro de los eritrocitos vamos a tener varias formas, una forma esquizonte, una forma ya propiamente del merozoito, y acá es donde vamos a ubicar los gametos, ¿no? Podemos tener gametos inmaduros, gametocitos inmaduros, los cuales no se pueden diferenciar si son masculinos o femeninos, pero ya podemos diferenciarlo cuando nuevamente estos son picados a través del mosquito, que puede ser anófeles o puede ser el Aedes, que nuevamente dentro de ellos vuelvan a formarse los gametos diferenciados y estos pasan a nivel intestinal, de la parte vascular pasan a la parte intestinal y estos nuevamente son inoculados a través en las glándulas salivales, a través en forma de esporozoitos nuevamente, ¿no? Entonces, todo este ciclo, es el ciclo vital del plasmodium, ¿no? Independientemente de qué tipo de plasmodium estemos hablando, ¿no? No se olviden que en el Perú el que tenemos con mayor frecuencia es el plasmodium vivax, ¿ya? Después sigue el falciparum, después tenemos el malaria, el oval,
No hemos visto, o sea, normalmente no hay en el Perú, pero pueden ser foráneos, casos foráneos que vienen de Brasil, de Colombia. Pero normalmente el oval se ubica más en zonas de África, ¿no? El oval es más en zonas africanas, ¿no? Pero también se ha visto casos así en Sudamérica, pero normalmente acá lo que predomina con mayor frecuencia es el Vivax, eso no se olviden, es el Vivax. Muy bien, seguimos entonces. Y bueno, estas son las presentaciones que va a tener la malaria, ¿no? Tenemos en forma de anillos, que pueden ser, por ejemplo, el Plasmodium falciparum. Este es más para las personas más entrenadas, ¿no? Los que están entrenadas. Yo normalmente, por ejemplo, he visto que hasta cuentan los gametos, ¿no? Cuántos tipos de gametos tienen, si es masculino, femenino, pero eso ya he visto ya en la selva, ¿no? Porque ellos ven continuamente casos de malaria. Ellos como tienen, especialmente en Iquitos, ahí tienen dos hospitales, el hospital de apoyo de Iquitos y el otro es el hospital regional. Normalmente en el de Iquitos es donde mayor casos se presentan, ¿no? Y rápidamente puede identificar a qué tipo pertenecen. Acá es donde tenemos el problema, ¿no? Donde normalmente no hay mucho personal entrenado, entonces acá tenemos muchos problemas en identificar si es un falciparum, si es un vivax, si es un malarae, ¿no? Ahí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque no se olviden que de acuerdo a la gente, el tratamiento puede variar un poco nada más, ¿no? O también podemos ver si es que este paciente puede tener un grado de malaria pueda conllevar a una malaria de severidad, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles son los criterios de severidad de la malaria? Bueno, acá tenemos, ¿no? Acá tenemos los criterios de severidad de la malaria, ¿no? Estos son los criterios de severidad. Si el paciente está postrado, pues el paciente no se puede movilizar porque puede ser que tenga un malestar general por la anemia, paciente que llega con un cuadro de confusional con Glasgow menos de 13, 11 puntos, o un paciente que entra en coma, ¿no? O sea, no reacciona, pacientes que hacen cuadros de distrés respiratorio con una acidosis respiratoria severa, pacientes que hacen convulsiones, o pacientes que hacen shock. No se olviden que pueden hacer shock séptico, ¿no? Los pacientes con malaria hacen shock séptico. ¿No? No se olviden que cuando hablamos de shock séptico no solamente nos referimos a bacterias, no se olviden que también están virus, también hablamos de parásitos, entonces podemos mencionar que la malaria también puede producir shock séptico. Edema de pulmón, puede producir sangrado, bueno, puede producir hasta taponamiento renal, puede producir un cuadro de anuria, falla renal. Y bueno, los pacientes con un criterio laboratorial de severidad, pacientes con anemia severa, hacen hemoglobinuria, o sea, esto sí es tóxico, la hemoglobina a nivel renal es recontra tóxico, le va a producir totalmente una falla renal aguda severa, pacientes con cuadros de hipoglicemia, con acidosis, falla renal, pacientes que tienen una alta carga parasitemia, ¿no? Más del 10% de las células infectadas, especialmente de glóbulos rojos, ¿no? O sea, una alta cantidad de parasitemia también es indicador de grado de severidad. Esa parte también es importante. ¿Y cuáles son el tratamiento que utilizamos para la malaria? Bueno, utilizamos derivados de la artemisina, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el artesunato, que se puede utilizar endovenoso, ¿no? Y su dosis, como ustedes ven, se da tres dosis, ¿no? Una dosis inmediata, una dosis a las 12 horas y una dosis a las 24 horas, ¿no? Y eso se da 2.4 miligramos por kilogramo de peso. Ese es importante saber, ¿no? ¿Ya? El artesunato es un medicamento que se puede utilizar para todo tipo de malaria, para falciparum, podemos utilizar para vivax, para malarae, ¿ya? Pero si hablamos en cualquiera, porque también lo podemos utilizar también tanto en malaria grave, como también lo podemos utilizar en malarias no complicadas.
también lo podemos utilizar. Pero normalmente en malarias no complicadas utilizan la cloroquina, ¿no? Que solamente son 2 dosis nada más, o, o hasta 3 dosis que se puede utilizar, 4 tabletas, podemos utilizarlo. Y ya está, ¿no? El otro medicamento que acá no lo mencionan es el artesunato, perdón, la primaquina. La primaquina también es un derivado de la quinina. Normalmente nosotros lo utilizamos la primaquina como profilaxis secundaria, o sea, para eliminar a los... No se olviden que los merozoitos que están por acá se pueden convertir en hipnozoitos, ¿no? Esos hipnozoitos que se pueden convertir especialmente en el vívax o en el vívax especialmente se pueden convertir, lo que van a producir es, se van a almacenar, ¿no? Se camuflan y se almacenan dentro del vaso, dentro del hígado, y se pueden reactivar nuevamente, ¿no? Entonces ahí podemos utilizar la primaquina, ¿no? Si en caso hablamos de casos leves nada más, ¿no? O no complicados. Entonces la primaquina se utiliza para casos de eliminación de hipnozoitos, ¿ya? Entonces, si hablamos de pacientes con malaria grave, ¿qué tenemos, no? Podemos utilizar derivados de artemisina como el artesunato, utilizando junto con clindamicina, ¿no? Que la clindamicina también ayuda dentro del proceso de eliminación en este caso, del trofozoito del plasmodium, ¿no? Y podemos utilizar artesunato con clindamicina más primaquina también. Eso está dentro de lo que es el manejo de malaria grave. Y si hablamos de malaria no complicada, solamente podemos utilizar cloroquina. La primaquina no está indicada en gestantes, por si acaso, si por ahí les preguntan, o si en caso viene una pregunta del examen. La primaquina no se utiliza en lo que es en gestantes, solamente se utiliza cloroquina. ¿Ya? ¿Podemos utilizar clindamicina? Sí, también podemos utilizar clindamicina, pero en gestantes. La primaquina es lo que no va a encuadrar ahí, ¿ya? Y el otro medicamento que no lo mencionan acá, que es el meltifazone. El meltifazone, que también lo mencionan en la guía, se puede utilizar, pero ese siempre y cuando sean sensibles, ¿no? Eso es importante saber. Pero ahora ahí tenemos un problema, porque para saber si es resistente o no, hay que pedirle PCR, hay que pedirle cultivos de esa presentación de parásitos para determinar si hay resistencia a alguno de los antiparasitarios que se le está dando, ¿no? Alguno de los antipalúdicos que se le está dando. Entonces ahí ya se les cambia el esquema, ¿no? Otro punto es hablar de leishmania. Bueno, leishmania también es otra enfermedad metaxénica en la cual, bueno, acá está involucrado la lutsomía, ¿no? O también llamado el flebótomo, ¿no? Que lo que hace es también igualito, ¿no? Picar a, tra- a través de las células y formar lo que son perdón, a través de los amastigotos, ¿no? Los amastigotos es lo que se van a insertar dentro de la inoculación que va a realizar el flebótomo, en este caso la lutsomia, ¿no? ¿Ya? Toda esa parte es importante que se tienen que acordar, bueno, solamente es para recapitular. La presentación clínica que van a presentar, bueno, hay múltiples presentaciones ya chicos. En las guías ustedes van a encontrar que de acuerdo a la presentación pueden inferir de qué tipo de leishmania pueden haber. Bueno, y las leishmanias distribuidas a nivel internacional son varias, ¿no? Acá en el Perú tenemos como 5 o 6 variedades de... Los que van a la cabeza obviamente son la brasilensis y la peruviana, ¿no? Ya. No se olviden que la peruviana produce solamente lesiones cutáneas, ya que es la que estamos viendo acá, mientras que la brasilensis puede producir lesiones de la mucosa, ¿no? Que también se pueden presentar.
Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ver en un raspado? Lo que ustedes van a ver en un raspado es la presentación de los amastigotos, ¿no? A nivel de las células endoteliales, o perdón, a nivel de las células epidérmicas, ¿no? Es lo que ustedes van a visualizar. Y las lesiones que ustedes van a encontrar, que normalmente es característica, son lesiones induradas, circunscritas, con leve edema, flogóticas alrededor, pero con una úlcera al medio, ¿no? Que normalmente, ¿dónde se ubica el parásito? Normalmente alrededor, no se ubica dentro de la úlcera. Normalmente el parásito está ubicado alrededor de la lesión. Ya, eso es importante que tienen que saber. ¿Por qué? Porque a veces le toman la muestra y le toman de la parte interna y después sale negativo, ¿no? Tienen que tomarle de la zona periférica de la herida, ya, de la lesión ulcerosa, de la zona periférica. No es importante tomarle de la zona central porque ahí no van a ubicar. Y ahí la presentación que ustedes están viendo ahí son de distintas formas, ¿no? Pueden hacer verrucosas, nodulares, ulcerosas, ¿no? Hasta puedes pensar de que eso puede hacer un NM, ¿no? Una neoplasia, así, un cáncer de vaso celular o de células escamosas, ¿no? Entonces ahí tenemos otro detalle. Entonces acá tenemos varios tipos de leishmania. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las cutáneas pueden ser brasilensis, amazonensis, mexicana, acá también está ubicada la peruviana, pero la que es mucocutáneas, las que pueden hacer de tipo mucosa, no se olviden que la brasilensis es la principal. Después tenemos la guyanensis, que sí tenemos visto, pero la panamensis no tenemos acá. Pero estas dos sí hemos visto, ¿no? La que tiene mayor frecuencia es la brasilensis, ¿ya? La brasilensis. Y la brasilensis está ubicada casi todo en la zona de la selva. Mientras que la peruviana está ubicada más en la zona, de las zonas costeñas, ¿no? En más o menos ubicada entre las zonas de la costa y la sierra, ¿no? Por ahí están ubicados los casos de, digamos así, de leishmania peruviana. Si ustedes se dan cuenta, lo característico es la presencia de un granuloma, ¿no? De un granuloma, infiltración de linfocitos, pero lo más principal es la reacción granulomatosa que van a tener, ¿ya? Muy bien, y la leishmania tenemos dos tipos, la cutánea y la mucocutánea. Normalmente la mucocutánea lo que nosotros le damos es tratamiento sistémico. Mientras que la cutánea, bueno, independientemente, ¿no? Normalmente le podemos dar tratamiento local, que es a través, por ejemplo, de 3 ciclos de crioterapia, más utilizar un antimonial, ¿no? En este caso el glucantime, ¿no? Antimoniato de meglumina. Que normalmente lo que se hace es utilizarlo en la lesión misma, ¿ya? Eso si hablamos en una lesión cutánea nada más. Pero ¿qué pasaría si tenemos una lesión que sospechemos de una brasilensis? Pues acá vamos a tener un pequeño problema, ¿no? Si hablamos de una brasilensis, mejor es utilizar esto de acá, ¿no? El antimoniato de meglumine, o sea, utilizar intramuscular, ¿no? El glucantime, o en este caso el otro que sería el estivogluconato de sodio, que también se puede utilizar. Ambos, que son antimoniales, lo que van a producir con mayor frecuencia es una cardiotoxicidad. O sea, ¿qué hacen? Elevación del QT. ¿Ya? Mientras que la anfotericina B, que también se puede utilizar, lo que vamos a producir es nefrotoxicidad. ¿Ya? Esa parte es importante saberlo. Y bueno, algunas alternativas terapéuticas que ha visto que de forma, digamos así, por expertos, se ha visto que ha habido una mejoría, es utilizar el fluconazol, itraconazol, la miltefosina, la pentamidina, que de cierta manera han tenido algún efecto, ¿no? Pero no se olviden que el glucantime también se puede utilizar en lesiones cutáneas, especialmente si estamos sospechando en brasilensis. Ahí podremos utilizarlo, ¿no? Pero lo normal es utilizarlo en la zona de la lesión. Ya, normalmente, ¿qué hacemos? Infiltramos la lesión. ¿Por qué? Porque no se olviden que en la lesión está ubicado
el parásito. Pero también si ustedes se dan cuenta que tienen que ser lesiones mínimo 5 lesiones, menor a 5 lesiones, porque si son más de 5 lesiones ya es perder su efecto, ¿no? En ese caso, si ya tiene más de 5 lesiones, mejor lo pasamos a utilizar, en este caso, antimoniales, ¿no? Intramusculares. Muy bien. Acá otro punto interesante, hablemos de la Bartonella. Igual, ¿no? La Bartonella va a compartir el mismo vector que la Leishmania. Igual vamos a tener acá una luxomía. La luxomia también, o sunfly que le llaman en inglés, ya, o el flebótomos, también va a transmitir lo que nosotros llamamos a Bartonella basiliforme, ¿no? La Bartonella basiliforme, que es lo que nosotros lo estamos viendo acá, que es un bacilo gran positivo, que lo que vamos a tener acá son flagelos, si ustedes notan, ¿no? Vamos a tener, pero estos normalmente son intracelulares, estos son bacilos intracelulares, normalmente están ubicados dentro de tejido endotelial o dentro de las, dentro de los glóbulos rojos o endotelio. En realidad pueden estar ubicados en cualquier lugar, ¿no? Pero normalmente están ubicados en células endoteliales, ¿no? En la fase aguda están ubicados en células endoteliales. Ahí van a estar ubicados. Porque ya cuando pasan la fase crónica, van a producir estas lesiones, ¿no? Lo que ustedes ven acá, ¿no? Son lesiones angiomatosas, ¿no? O también estas lesiones que están acá, verrucosas, ¿ya? Porque a esto le llaman la angiomatosis basilar, ¿no? Pero también puede producirte las lesiones verrucosas, que a esto le llaman la verruga peruana, ¿no? No se olviden, ¿no? Son dos formas que va a presentar a nivel de piel, ¿no? Unas lesiones verrucosas o angiomatosas, perdón, y unas lesiones más pequeñas que son verrugas. Estas verruguetas que también se pueden presentar acá. Ahora, también pueden presentarse en nódulos, sí, en forma de nódulos también se pueden dar, que es otra manifestación de la Bartonella basiliforme. Y doctor, y la Bartonella genselae, o la... Sí, pues, ¿no? La Bartonella genselae también puede originar lesiones así. También te puede dar angiomatosis basilar, te puede dar así, pero eso normalmente se expresa en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Pacientes VIH. Normalmente la lesión que te va a dar el gencelado, también llamado arañazo de gato, es distribución nada más linfanquítica, ¿no? Te puede dar una linfadenitis nada más. Eso es lo que más normalmente se puede presentar. Te puede dar lesiones así nodulares, verrucosas, sí, pero normalmente se va a presentar en pacientes con inmunosupresión, ¿ya? Ahora, ¿qué es al revés relacionado con la Bartonella basiliforme? Porque la Bartonella basiliforme en pacientes inmunodeprimidos normalmente no hacen estas lesiones, ¿ya? No hacen angiomatosis basilar ni tampoco hacen la presentación verrucosa, ¿no? No lo hacen, ¿ya? ¿Por qué? Porque por sistema inmunológico, en este caso es al revés, ¿no? Si no confundan Bartonella basiliforme con la Bartonella genselae, que también se puede indicar que también es una enfermedad zoonótica, ¿no? La Bartonella genselae. Bueno, sí se le podría considerar metaxénica porque se ubica en las heces del piojo, ¿no? En la pulga, en el piojo del gato, ¿no? Ahí van a estar ubicados, ¿no? Cuando el gato se rasca, se araña, en la uña se va a estar ahí pegado en la Bartonella, ¿no? Entonces, por eso que le llaman arañazo de gato, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si por ahí ha habido una herida, una lesión, y has tenido contacto con un perro o gato, que también el perro, no se olviden que también puede ser un reservorio de Bartonella, se infecta, ingresa por la zona de la herida y empieza a entrar a lo primerito que van a entrar es a la cadena linfática, ¿no? Produciendo acá ganglios, ¿no? Ganglios en toda la zona de la lesión. Y empieza a proliferar, pues, ¿no? En este caso no, ¿no? Si hablamos de la bartonelosis netamente o enfermedad de Carrión, lo que va a producir en la fase aguda es una anemia severa, ¿no?
que hasta algunos lo han catalogado que puede darse con lo que es un síndrome mielodisplásico. Sí se ha reportado cuadros de síndrome mielodisplásico relacionados con Bartonella, porque no se olviden que la Bartonella no solamente está ubicada en células endoteliales, pueden dar también en células hemáticas, ¿no? En las precursoras, ¿no? Ahí también se puede meter la Bartonella y puede producir un grado en la cual eh, produce un cuadro de síndrome mielodisplásico que puede conllevar a estos pacientes a un síndrome mieloproliferativo que hacen, por ejemplo, hasta leucemias, ¿no? Hacen cuadros de leucemia. Aunque se han descrito pocas veces, pero se podría dar, ¿ya? Se podría dar. Entonces, el tratamiento, bueno, el tratamiento en realidad es con antibióticos nada más, bueno. Si ustedes ven acá, en niños utilizar acitromicina, en adultos utilizar acitromicina. Si acaso hablamos de bartonellosis crónica eruptiva. Pero si hablamos de agudas, utilizamos la amoxicilina con ácido clavuránico, ¿no? O el ciprofloxacino, si en caso hablamos de pacientes mayores de 14 años. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, por último hablamos de lo que es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas está producido por también un parásito, ¿no? En este caso hablamos del Trypanosoma cruzi. El tripanosoma es un parásito que normalmente está ubicado, tiene vida libre, ¿eh? Tiene la capacidad, de acuerdo a en su ciclo de vida, puede estar en vida libre. ¿Por qué? Porque son eliminados en las heces por este vector, ¿no? Que es el Triatoma infestans, ¿no? Que como ustedes ven, puede estar ubicado en toda Norteamérica, en toda la zona norte del Perú, pero también puede estar ubicado en la zona sur, ¿no? Y normalmente los roedores vendrían a ser sus reservorios acá, ¿no? Porque el triatoma, no se olviden que toma la sangre de los mamíferos o roedores y deja sus heces por ahí, ¿no? Pero también puede dejar heces en cualquier lugar, en el campo, ¿no? Y si por ahí está cerca de un río, el río podría ser un transportador, ¿no? Y las personas que por ahí toman directamente el agua sin potabilizar, o agua no potabilizada, inmediatamente se pueden contagiar, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden entrar por la mucosa tranquilamente. Pero la presentación clásica o la forma clásica es, pues, ¿no? Que te inocula, te succiona y deja las heces, ¿no? Inmediatamente defeca y deja las heces. Y lo que te va a producir es un signo llamado el signo de Romaña, ¿no? Que es una como tipo así, un signo que te produce un edema a nivel palpebral con un cambio de coloración a nivel nasogeniano, que lo que te va a dar así es como tipo una conjuntivitis con una blefaritis total en la zona del ojo, ¿no? A nivel periocular, ¿no? Pero ese signo no se presenta porque necesariamente el triatoma tendría que justo ese lugar inocularte o tomarte la sangre y producir y liberar sus heces en ese momento. Entonces, normalmente no se presenta, ya. Normalmente la forma de presentación que hemos tenido son formas asintomáticas, o sea, formas indeterminadas. Pacientes que ingresan, por ejemplo, van a donar sangre y de repente sale presencia de anticuerpos contra tripanosoma, ¿no? Cruzi. Y piensan que tiene enfermedad de Chagas, ¿no? Pero esa parte también es importante que ustedes tienen que saber, ¿ya? Normalmente casi la gran mayoría se quedan acá, en esta fase, en una fase asintomática. O sea, actúan, sus anticuerpos lo contienen y lo mantienen ahí. Ahora, si por ahí el triatoma tuvo la capacidad de rápidamente dirigirse hacia la zona ganglionar o hemática, va a producir un cuadro que le llaman la enfermedad de Chagas agudo.
en la cual consiste en una enfermedad como así tipo una enfermedad linfoproliferativa, ¿no? Existe hepato, esplenomegalia, cansancio, anemia, adenomegalias cervicales, inguinales, ¿ya? Te puede producir cefalea, malestar general, hasta en ciertos casos te puede dar problemas miocárdicos, porque no se olviden, porque otro de los problemas que siempre se ha visto es que te puede producir una miocarditis, una inflamación a nivel de músculo cardíaco, ¿no? Entonces, la gran mayoría entran acá. Pero, ¿qué pasaría si tenemos un paciente que es asintomático total, pero tiene una prueba y de repente por ahí le tomaron un EKG, ¿no? O le tomaron, por ahí se hizo su chequeo diario y de repente fue al cardiólogo, el cardiólogo lo examinó y vio, señor, usted tiene este problema, le dicen, ¿no? Y de repente se acordó de que por ahí estuvo en algunos lugares, que estuvo trabajando en una mina en la zona del sur del Perú, o estaba trabajando en los sembríos, en las cosechas azucareras, en la zona norte del Perú, y de repente a alguien se le ocurre y dice, oye, ¿por qué no mejor te pedimos una prueba, no? Pues, y le sacan una prueba y sí va correlacionado con su problema cardíaco, ¿no? Ya. Esos también se le catalogan como enfermedades crónicas, ¿ya? En fase crónica. Ya aquellos que se tienen, pero no tienen ningún síntoma, ¿no? No tienen ningún síntoma de enfermedad cardíaca, nada, ¿no? Pero de repente alguien le sacó por un chequeo diario y de repente pensaron de que podría ser por enfermedad de Chagas y que se puede dar, ¿no? Sí se puede dar, ¿ya? Sí se puede dar, chicos. Sí se puede dar. Y no se olviden que acá en el Perú, el problema justamente como son enfermedades negligencias, ¿qué quiere decir negligencia? O sea, que no le tomamos importancia, ¿no? O sea, que no le tomamos la importancia adecuada, entonces pensamos de que solamente el paciente tiene una enfermedad no asociada a otro tipo de infecciones, ¿no? Por eso que no hacemos, indagamos más, no estudiamos más, lo dejamos al paciente con su enfermedad y decimos, bueno, ya es por su cuadro ya de alcoholismo, por su hipertensión, que normalmente a veces no están asociados, ¿no? ¿Ya? Y por ahí nada más a alguien nada más se le ocurrió porque leyó, se le ocurrió, oye, ¿por qué no te pedimos por ahí una prueba para Chagas, ¿no? Y sale positivo, ¿no? Y se puede dar, no se olviden de que no solamente la transmisión se puede dar de forma, por la picadura, ¿no? La cosa es que se libere las heces, que pase todo un proceso en lo cual el epiomastigoto se libere a través de las heces y eso dentro del cuerpo ya se convierte en un tripamastigoto, ¿no? El tripamastigoto es la parte infectante, ¿no? Es donde ustedes van a visualizar estas lesiones, ya que se puede presentar o no, ¿ya? No es característico, no todas las personas presentan lesiones, úlceras en la zona donde hace el triatoma. Eso también tienen que tener en cuenta. Muy bien. Y ya, bueno, hablamos en la fase crónica y hablamos de enfermedades relacionadas con enfermedades cardíacas, ¿no? Enfermedades relacionadas con el corazón. Entonces esa parte es importante. La parte biológica es importante, sí, es importantísima. Hay que saber a qué se dedicaba, su trabajo, si es agricultor o no era agricultor, si el paciente tenía los medios adecuados, todas esas cosas es importante para sospecha de enfermedad de Chagas. Entonces, el Perú vendría a ser uno de los países donde tiene alta incidencia y prevalencia de enfermedad de Chagas, ¿no? De 1.2 a 1.49% de presencia de enfermedad de Chagas con respecto a toda la población, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, somos 30 millones. Habrá un grupo de 3.000 personas que son diagnosticadas por enfermedad de Chagas. Ahora, de todas esas personas, un 5% estarán en esta fase crónica, ¿no? Y casi la mayoría, el 95% están ubicadas acá, en una fase indeterminada. O, perdón, un 90%, ¿no? Y por ahí un 5% van a estar ubicadas en lo que es en una fase aguda. O sea, en los extremos son pocos los casos que se presentan, ¿no?
Normalmente vamos a tener enfermedades de Chagas casi ubicados acá en forma indeterminada. O pacientes que no hacen, que tienen una cardiomiopatía y no hacen signos y síntomas, ¿no? Y por eso les digo, ahí tenemos un problema, porque tenemos un gran grupo de personas que no están siendo estudiadas adecuadamente y que se pierde esa información, ¿no? Sería bueno posiblemente de que esas enfermedades que posiblemente estamos detectando a través de EKGs, a través de ecocardiografías, determinar si están asociadas a enfermedades de Chagas, ya que nosotros, como les he mencionado, mira, tenemos alta prevalencia, o sea, tenemos por acá toda la distribución del mosquito, ¿no? Y tranquilamente por ahí puede estar librado y por ahí también puede estar de vida libre ahí andando el tripanosoma, ¿no? Y lo podemos ingerir también. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del Chagas? Independientemente si en cualquier tipo que sea, normalmente el que se trata es los de fase aguda. Y los B1 que están acá con sin síntomas y no síntomas. El resto ya no se trata. La calasia, el megacolon que le llaman ahí, ya no se les da tratamiento ya. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que el tripanosoma ya hizo su casa prácticamente, ¿no? No se puede hacer casi nada ahí ya. Así ustedes le den bombardeen, le den gran cantidad de nifortimox o le den el benzimidazol, no van a hacer nada. Donde sí les va a ayudar bastante es en este tipo de pacientes, especialmente los pacientes que hacen problemas cardíacos, que tienen alguna característica cardíaca. Por eso es importante detectar estos pacientes. En este tipo de pacientes es lo que sí se les podría brindar y ayudar bastante el uso del Nefortimox. Y obviamente los pacientes que hacen fase aguda, pues no hacen encefalitis, miocarditis, por ahí hacen cuadros de nefritis. También se les puede brindar y se les da una oportunidad utilizando, ¿no? Todos estos, ¿no? Ahora, en fase indeterminado, riesgo-beneficio, ¿no? Riesgo-beneficio, riesgo-beneficio. No se ha visto si de utilizar también el Nifortimox o benzimidazol en dosis profiláctica ayude. No se ha hecho porque tampoco no tenemos una cantidad exacta de cuántos pacientes con formas indeterminadas hay. Y acá tenemos un problema, ¿no? Tenemos un gran problema. Los que sí tienen un poco más de, digamos así, estudian con mayor, por ejemplo en Bolivia, ¿no? Los bolivianos sí tienen ahí bueno, debe ser porque ellos tienen más casos, ¿no? Pero los que sí un poco tienen, digamos así, un poco más estructurado, todos esos son los argentinos. Los argentinos, cuando hablas de enfermedad de Chagas, ellos ya tienen cómo es su forma de clasificarlos, ¿no? Muy bien. Y bueno, esta es la interpretación que vamos a hacer con las pruebas. No se olviden que la gota gruesa se puede utilizar justamente en las fases agudas, ¿no? Donde existe una alta carga parasitémica, ¿no? Ahí podemos utilizar la gota gruesa. ¿Dónde más podemos utilizar? En congénita, pues, ¿no? Enfermedad congénita. Al niñito le pinchamos y también podemos verificar si hay parasitemia también en él, ¿no? Si ha pasado parásitos, ya pues estamos hablando de una enfermedad congénita, ¿no? Bueno, utilizar otros tipos de concentración, por ejemplo, la concentración de Straub para más o menos un poco ayudarnos a través del proceso de centrifugación, también nos ayuda. Hemocultivos también nos ayuda tanto en la fase aguda como en la fase congénita. Los senodiagnósticos, eso se refiere a utilizar pruebas como por ejemplo de aglutinación, todo eso, que también se puede utilizar y obviamente en aguda y congénita nos da. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente en la fase crónica poco se va a detectar lo que es la parasitemia, ¿no? Casi nada se va a detectar. Por eso que ahí ya no se trata, pues. No se trata, en las fases crónicas no se puede tratar. Solamente en qué fase podemos utilizarlo en estas fases de acá, ¿no? En pacientes que recién están haciendo síntomas y que por así podemos detectar alguna carga, ¿no? De parásitos. Pero normalmente son pacientes que ya tienen algún grado de miocardiopatía o tienen ya falla cardíaca y normalmente ¿qué van a tener ellos? Esto, bueno, pruebas serológicas reactivas. ¿Ya? Pruebas serológicas reactivas. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Ahora, las pruebas serológicas en la fase aguda no me va a ayudar de mucho. Eso danse cuenta. El que sí me va a ayudar bastante en la fase aguda es el PCR. En la parte portador y crónica sí, pues no, especialmente para determinar portador.
Si tengo un PCR en un paciente en fase crónica, normalmente son pacientes portadores, ¿no? Son pacientes que pueden hacer, en este caso, enfermedad de Chagas congénita, o pueden ser otra vuelta picados por el triotoma, o pueden transmitir a otras personas, ¿no? Muy bien, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen ninguna pregunta? Ok, lo dejamos ahí entonces. Ya, ok, les voy a pasar al final, les voy a pasar las diapositivas.